Bueno, muy buenos días para todos los estudiantes presentes. Me presento. Mi nombre es Mariano Esteban Romero Torres. Yo soy ingeniero de sistemas. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la Ingeniería. Me encuentro ubicado en el CECAT de Sahagún, en la zona Caribe. Hoy, pues, vamos a trabajar la primera fase del curso que la hemos denominado análisis del problema. Pero antes de entrar en detalles sobre el curso, pues es importante que conozcamos cómo se ha diseñado el curso para que ustedes comprendan cuál es el alcance que se quiere lograr, ¿verdad? El curso, pues, pertenece al programa de Ingeniería de Sistemas. Es un curso metodológico de 3 créditos. ¿Qué significa que sea metodológico? Pues que tiene una parte teórica y una parte práctica que nosotros la vamos a ir desarrollando en cada una de las actividades que vamos realizando. Pertenece al campo de formación disciplinar específico, pertenece también a la red curricular del núcleo problemático 2, que es sistema de información, y para este periodo hemos tomado la estrategia de aprendizaje basada en problemas. O sea, eso quiere decir que vamos a partir de un problema real y lo vamos a transformar, lo vamos a desarrollar y le vamos a dar una solución. ¿Cuál es el propósito de formación de este curso? Pues que el estudiante mejore la gestión de grandes volúmenes de datos mediante consultas SQL y procedimientos PLSQL en bases de datos relacionales para la optimización de la toma de decisiones en las organizaciones. Miren que aquí estamos haciendo muy específico. Vamos a trabajar bases de datos relacionales durante el curso. Este curso pues, se articula con el propósito de formación del programa en lo que tiene que ver con la gestión y el manejo de grandes volúmenes de datos, además de la administración de la seguridad de la información con relación a su almacenamiento y procesamiento en las organizaciones a través de soluciones tecnológicas que respondan a los requerimientos del cliente y los estándares del sector. Miren todo lo que conlleva esto. Para eso lo vamos a hacer en 5 fases. La fase 1, que es la análisis del problema, que es la que vamos a trabajar hoy. La fase 2, que es diseño de la solución. La fase 3 va a ser pues un componente práctico. Vamos a hacer unas prácticas simuladas ahí, pero ahí vamos a trabajar todo lo que es PLSQL. La fase 4, que es la fase de control del producto, y la fase 5, evaluación de los resultados. Para todo eso, tenemos 3 unidades que hay que abordar. ¿Sí? Y estos conocimientos, yo les pido a ustedes que juiciosos hagan las lecturas que se les ha propuesto. La primera unidad que hemos diseñado, que se ha integrado al curso, es la unidad 1, que es lenguaje de consulta estructurado SQL. Aquí vamos a ver todo lo que son las definiciones del lenguaje de consulta estructurado, el lenguaje de medición de datos, el lenguaje de manipulación de datos. Vamos a revisar un poco los operadores, consultas, funciones. Luego vamos a profundizar mucho más porque ya vamos a trabajar sobre, en la unidad 2, el lenguaje de procedimientos, o sea, PLSQL, nos permite a nosotros pues, trabajar con vistas, procedimientos almacenados, cursores, disparadores, paquetes, entre otros. Y en la tercera unidad pues, vamos a ver todo lo que es la administración de bases de datos en la nube. Vamos a ver algo sobre servicios, seguridad de los datos, estructura de almacenamiento, lenguajes de control de datos. Bien, con eso que pretendemos que los estudiantes pues desarrollen sus habilidades en crear consultas y funciones en bases de datos relacionales a través del lenguaje de consulta SQL que permitan la gestión de la información y en la toma de decisiones. Ese es el primero. Como segundo, desarrollar procedimientos en bases de datos relacionales mediante codificación en el lenguaje PLSQL que optimice el manejo de grandes volúmenes de datos. Y finalmente, administrar la seguridad de las bases de datos relacionales a través del lenguaje de control de datos que garantice la disponibilidad, confidencialidad e integralidad de la información. Vamos a trabajar 3 entornos. Yo creo que ya la mayoría de ustedes conocen los entornos de nuestros cursos, pero importante que sepan que en el entorno inicial siempre van a encontrar la agenda. Por favor, revisen la agenda. Ahorita la verificamos.
revisen los foros de noticias, ahí se están colocando noticias importantes y también información de interés para ustedes. En el entorno de aprendizaje, pues vamos a revisar las guías de actividades, revisen bien con tiempos, apenas se abren las actividades, revisen esas guías, participen en los foros como se les indica, comenten los aportes de los compañeros y finalmente pues vayan consolidando el trabajo final en las plantillas que se les propone. Normalmente yo les propongo unas plantillas o les adjunto unas plantillas en cada una de las actividades para facilitarles el trabajo y para que cuando ustedes presenten su trabajo estén mejor organizados. Y finalmente, pues en el entorno de evaluación puedan hacer entrega de su trabajo final. Aquí en la agenda, pues vamos a socializarla un poquito para que la conozcan. ¿Sí? Encontramos aquí en la agenda, la tenía por acá, la agenda. Bueno, tenemos aquí la agenda, como ya les había mencionado, está en tres momentos: el momento inicial, intermedio y el momento final, con 5 fases. Las fases pues, también las pueden ver aquí. Estas fases están asociadas a unas unidades y aquí les describe qué tienen que hacer en cada una de ellas. También que es importante que visualicen aquí, que aquí dice, por ejemplo, esta primera actividad o esta primera fase que vamos a desarrollar es individual, la que sigue es colaborativa, la tercera es colaborativa, la cuarta es colaborativa y finalmente la 5 que tenemos aquí es individual o la fase final es individual. ¿Sí? Aquí están las fechas y los puntajes. Por ejemplo, esta que estamos desarrollando ahora tiene 25 puntos, la fase 2 tiene 120, la fase 3 120, la fase 4 110 y la fase 5 125. Tengan en cuenta, chicos, las fechas de inicio y las fechas de entrega. No dejen pasar las fechas de entrega ni tampoco dejen todo para última hora. ¿Sí? Recuerden eso, no dejar todo para última hora. Bien, continuando acá, para el desarrollo de esta actividad, pues les propongo que juiciosos sigan esta ruta. Primero, lean la guía de actividades. Segundo, analizar bien el proyecto, los requerimientos que le están indicando en el proyecto, identificar las entidades, luego proceder a describir los atributos y sus restricciones, realizar la matriz de relaciones, describir las relaciones, participar en el foro con sus aportes y finalmente crear el diagrama entidad-relación. Consolidar pues en la plantilla todo lo desarrollado y hacer la entrega en el entorno de evaluación. ¿Qué le vamos a evaluar acá? Para que lo tengan claro. Entonces vamos a tener en cuenta, primer criterio, que es elabore el documento, ¿cierto? En el formato indicado, siguiendo las reglas de ortografía, redacción y normas APA. Tengan en cuenta eso tiene 5 puntos. Segundo criterio, identifica las entidades, atributos para la base de datos relacional del proyecto. Tercer criterio, que tienen 10 puntos y 10 puntos. Crea correctamente la matriz de relaciones con sus descripciones y crea el modelo entidad-relación. Entonces, aquí tenemos todo lo que vamos a evaluar según lo desarrollado y lo propuesto en la guía de actividades. El acompañamiento docente, pues vamos a estar haciendo un acompañamiento sincrónico, pues a través de tutor en línea, y ya tenemos el canal, cualquier duda, inquietud que tenga, ustedes lo pueden hacer, ya el canal del team está creado para ustedes, se los mandé a través del correo y el correo del curso, ingresen, yo los estoy aceptando a todos los que están enviando la solicitud, ahí pueden aclarar o preguntar cualquier duda, inquietud, yo siempre lo mantengo abierto y pues estoy revisando permanentemente. La web conferencia pues, que estamos haciendo como esta también le facilita a ustedes comprender mejor la temática y los ejercicios propuestos. Pero también vamos a tener la comunicación asincrónica a través del foro de discusión, la mensajería interna o a través del correo institucional. Entonces son los medios que tenemos oficialmente por la universidad pues, para la comunicación entre los docentes y los estudiantes y entre pues, estudiante y estudiante. Pues no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, me gustaría conocerla. ¿No hay preguntas? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Yo por el momento no tengo ninguna pregunta.
Ok, perfecto, Sí, entonces, señor. continuamos. Listo. Ahora vamos a repasar un poco esto que vamos a ahorita ver como componente teórico. Básicamente es un repaso, ¿sí? De lo que ustedes vieron en el curso de bases de datos básico. Me imagino que todos aquí ya vieron el curso de bases de datos básico, porque para estar en bases de datos avanzados debieron de ver el curso de datos básico. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso para recordar algunos conceptos que son fundamentales, ¿cierto? Y esos conceptos pues, pueden ser, vamos a tener entidad, objeto, atributos, relaciones, cardinalidad, y finalmente pues hacemos algunas preguntas, ¿sí? Vamos a iniciar, yo voy a iniciar preguntándoles a ustedes a ver quién me ayuda, ¿cierto? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda de ustedes que están por aquí? Vamos a iniciar por acá. Que, por ejemplo, con Carlos Yesid. Carlos, ¿para usted qué es una entidad? Carlos como que no está por acá. Vamos entonces con Carlos Armando. ¿Qué entiendes por entidad, Carlos Armando? Esa es como la relación que hay entre IDs de tablas. Entidad. Bueno, entidad. Él dice relación que hay entre tablas. Juan Carlos, ¿qué opina usted sobre el concepto de entidad en bases de datos? La entidad es como como, como, como el sujeto principal dentro de una base de datos. Eh, no sé, de pronto con un ejemplo, eh, como el del problema que nos planteaban. Por ejemplo, una entidad puede ser los docentes y pues eh, otra puede ser los estudiantes. O sea, son como las partes principales que componen la base de datos, que después pues, se van a ir desglosando en demás partes. Ok, Carlos, muchas gracias, muy amable. Entonces, Luis, vamos a continuar. Miren que a veces manejamos los conceptos, pero cuando los vamos a definir no los tenemos como muy bien claros al momento de decir qué es un concepto tal de, o de una base de datos o qué es una entidad. Entonces, miren que básicamente una entidad es una cosa o un objeto del mundo real, ¿cierto? Pero que también puede ser un concepto abstracto y que es distinguible de todos los demás objetos. Bien, pero una entidad tiene que tener un conjunto de propiedades o atributos que lo caracterizan o que la caracterizan, que la hacen diferente a los demás. Entonces eso es importante. ¿Ya? ¿Y qué es un objeto? Para que tengamos de pronto ese concepto claro. Entonces, es una unidad dentro de un programa de computadora que consta de un estado, escuchen bien eso, un estado y un comportamiento, ¿cierto? Las propiedades o los atributos que tiene, ¿sí?, una entidad dentro de este programa, que a la vez consta respectivamente de unos datos que están almacenados. Ejemplos de entidades, por ejemplo, decía una persona, ¿cierto? Una persona es un ejemplo de entidad. ¿Por qué? Porque una persona tiene, pues podemos decirlo, si físicamente podemos decirle que tiene piernas, pies, brazos, manos, cabeza, orejas, pero también podemos decirle que tiene nombre, apellidos, que tiene un número de identificación, ¿cierto? Tiene muchas características y propiedades que lo diferencian de pronto de una entidad que nosotros podemos llamar animal, ¿cierto? En animal, pues, aunque tiene, ya no tiene piernas, sino que tiene patas y también tiene orejas, pero ya la forma, entonces, la forma, el tamaño, ¿cierto? Y digamos, los comportamientos de ese animal son diferentes a los comportamientos de la persona. ¿Qué otro ejemplo? Las casas. Pues las casas nosotros tenemos características que pueden ser el color, el tamaño, la forma, que tiene ventanas, o sea, todas las características que la diferencian de los demás. Entonces, persona es una entidad, animal es una entidad, casa es una entidad, autos es una entidad diferente,
porque tiene sus particularidades, tiene ruedas, tiene puertas, tiene ventanas, tiene modelos, tiene el diseño, en fin, tiene unas características únicas que lo hacen diferente a los demás objetos o cosas del mundo real que hemos definido. Entonces, cada uno de estos ejemplos, como ustedes lo pueden ver, corresponde a una entidad, dado que son objetos del mundo real claramente distinguibles. Usted distingue un auto de una casa, de una persona o de un animal, ¿cierto? Y cada uno de ellos puede traer sus propiedades o atributos, lo que ya les habíamos mencionado. Bien, existen otras, como por ejemplo, que son conceptos abstractos. La inscripción a un curso. Usted se inscribe, lo que es ese proceso de inscripción tiene unas características propias. Ya ese no es un objeto tangible, pero es un objeto abstracto o un concepto abstracto que también puede existir, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo el concepto de lo que es una entidad, pues para que ustedes ya tengan una mayor claridad sobre, cuando les pregunten qué es una entidad, ya ustedes tienen es una cosa. Algunos, algunos autores lo definen como el conjunto de esas cosas, ¿cierto? Pero otros dicen que lo definen en singular, es una cosa o un objeto del mundo real que también, o que también puede ser un concepto abstracto, pero que es distinguible de los demás por sus características y propiedades. ¿Ya? Ahora, ¿qué son realmente los atributos? O esas características o propiedades de las que estamos hablando, ¿verdad? Los atributos de esas entidades son esas particularidades, o sea, son esas características, propiedades de esa entidad que la hacen única a las demás, ¿sí? Entonces, cada uno de esos elementos de la entidad poseen los mismos atributos y cada atributo se le asigna un valor único de cada uno de esos elementos. Oye, profe, pero usted qué está diciendo ahí, la verdad no lo hemos entendido. Vamos a seguir con el ejemplo persona para que podamos entenderlo, ¿verdad? Las personas, ¿sí? Entonces, tomando como ejemplo personas que pueden ser femenino o masculino, o sea, independientemente estamos hablando de la entidad persona en general, entonces podemos tener que esas personas tienen un número de identificación, ¿cierto? Tienen nombres, apellido, fechas de nacimiento, sexo y pueden tener otras características pues, que ustedes podrían decir, color de piel, altura, peso, bueno, en fin, ustedes me podrían traer todas las características o propiedades que tiene esa persona. Pero entonces lo que quiero que tengan claro es, ¿qué son los atributos? Los atributos de las entidades son esas características o propiedades propias de cada una de ellas, ¿sí? Un ejemplo, aquí clarito para que lo podamos comprender mejor. Cuando hablamos de los atributos en las entidades, son aquellos, por ejemplo, como los que ya he mencionado, identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento y censo. Esto, para el ejemplo, estos son los atributos de las entidades. Ahora, que pueden tener unos valores, ¿cierto? Miren que aquí lo decía, cada uno de los elementos de la entidad posee unos atributos y cada atributo se le asigna un valor. Entonces aquí lo tenemos. Cada fila de esta es un valor para cada uno de estos atributos. Por ejemplo, para el atributo identificación tenemos este número de identificación inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es un valor de este atributo de identificación. El 9, 8, 7, 6, 54 también es otro valor del atributo de identificación. Entonces, miren que los atributos pueden tener valores. El nombre, Sandra, Juan, apellido, Toro, Pérez, fecha de nacimiento, porque aquí están las fechas de nacimiento y el sexo femenino o masculino. Entonces, hasta ahí estamos comprendiendo el concepto de qué son los atributos en una entidad. Entonces, ya sabemos que es una entidad, sabemos que es un atributo, pero hay algo especial aquí para recordar. Recuerden que lo que se busca es que todas las entidades tengan un atributo principal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ese atributo es único y que no se va a repetir nunca más en esa tabla. De este ejemplo que está aquí, ¿cuál consideran ustedes que puede ser el atributo principal? A ver, ¿quién me dice? La La identificación. cédula. La identificación. Muy bien. ¿Quién dio identificación por aquí? Que no vi. Yo.
Pero diga el nombre cuando sea así para uno saber. Creo que la mayoría lo dijimos. Bueno, Carlos está bien. Armando. No, eso me ayuda a ver, va a decir si realmente están pendientes. Listo, entonces sigamos. Ya sabemos eso. Perfecto. Recuerden, siempre que tengamos una entidad debemos de definir mínimo un atributo principal. Y ese es el atributo que en esa tabla o en esa entidad no se va a repetir. Por ejemplo, el número de identificación, se espera que este número de identificación sea único, o sea, que este valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 no se repita en más ninguna de las filas que exista aquí, ¿cierto? Entonces, por eso sería el identificador o atributo principal. ¿Okay? ¿Qué podría pasar? De que de pronto existan varias personas que se llamen Sandra o que se llamen Juan. Eso sí puede pasar. Lo que no puede pasar nunca es que la identificación sea la misma, ¿sí? Porque ya entonces estaríamos duplicando la duplicidad de la información. Ok, resulta y acontece que en todo este modelo de entidad-relación, según la definición o lo que nos propone el señor Peter Chen, ¿cierto? Él dice que pueden haber atributos compuestos. Por ejemplo, recuerden que si nosotros decimos, bueno, si yo en una tabla coloco nombres, yo puedo tener primer nombre y segundo nombre, ¿verdad? Si en una tabla coloco apellidos, puedo tener primer apellido y segundo apellido, ¿cierto? Igualmente, entonces eso sería un atributo compuesto y lo definen gráficamente de la forma como lo están viendo aquí. Miren la fecha. ¿La fecha qué? Tiene día, tiene mes y tiene año, que se podría, o sea, se podría colocar en tres sub, subatributos, por decirlo así. Pero también existen atributos múltiples. Estos conceptos es importante tenerlos claros porque al momento de nosotros diseñar nuestra base de datos, hay que mirar cuáles son los atributos que tienen estas características para poder hacer un buen diseño y poder mirar cómo uno lo aborda. Porque de acuerdo en que de la parte de cómo yo hago el modelo conceptual, que es lo que estamos desarrollando en esta primera fase, que ese modelo conceptual luego pasa al diseño y finalmente ese diseño va a la creación de la base de datos. Entonces, si desde aquí las cosas no se definen bien, pues lógicamente que cuando la base de datos esté en operación van a haber conflictos y van a haber eh, mal procesamiento de los datos. Entonces, miren que tenemos entonces los atributos compuestos que pueden tener o se pueden dividir en unos subatributos. Y los atributos múltiples, que son aquellos que pueden tener varios valores. Por ejemplo, ya hoy en día una persona puede tener uno o varios teléfonos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que son atributos que uno tiene que evaluar más adelante, ¿ya? Si, ¿cómo voy yo a mirar o cómo voy a contemplar yo si una persona puede tener varios teléfonos? ¿Cómo lo voy yo a almacenar en mi base de datos? Entonces son atributos que se pueden denominar múltiples. O también hay unos atributos que son opcionales, ¿sí? Opcionales que puede decir que realmente o pueden tener valor o no lo pueden tener y no es obligatorio, ¿cierto? O sea, opcionalidad puede ser o no puede ser, o si tiene valor o no puede tener valor. Por ejemplo, hoy en día, si nosotros en nuestra base de datos decimos, vamos a colocar primer nombre y segundo nombre, ya hay algunas personas en Colombia, por ejemplo, que no tienen segundo nombre. Anteriormente, pues la mayoría, podríamos decir que todas las personas tenían segundo nombre. Hoy en día no, ya hay muchas personas con un solo nombre, ¿cierto? Entonces, si yo creo mi base de datos, entonces en mi campo segundo nombre, ese podría ser un atributo opcional, porque no todas las personas tienen segundo nombre, ¿cierto? Entonces, ahí, o en el mismo caso, habrán algunos casos muy especiales que hay algunas personas que todavía no tienen un teléfono, un número telefónico, entonces también es opcional. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Claro, todo lo que hemos abordado. Para Sí, mí sí. señor. Bueno, entonces Sí, ahora señor. hablando todavía de este modelo conceptual, de lo que es un modelo entidad-relación, ¿sí?
viene un punto muy importante que es la definición de qué es una relación, porque el modelo dice entidad-relación, bueno, ahora sí, pero ¿qué es una relación? Entonces, se podría decir que la relación es la asociación entre diferentes entidades, o sea, que permiten la dependencia una de otra o un vínculo de sus datos, ¿sí? Eso ¿qué quiere decir? Que una entidad comparte algunos atributos con otra entidad y viceversa, ¿ya? Esto permite la mayor facilidad o eficiencia en el manejo de la información. Por eso se llaman bases de datos relacionales, porque existe una relación entre sus diferentes entidades. En este caso, pues vamos a colocar un ejemplo para que lo podamos comprender mejor, ¿cierto? Y que si yo tengo una entidad persona y una entidad trabajo o profesión, entonces yo podría tener una relación de que el conjunto de personas que yo tengo en mi entidad persona, como lo pueden ver en la gráfica, se pueden relacionar con las profesiones o los trabajos que se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una persona que se llama Carmen, ¿cierto? Y esa persona, en este caso es un director, relaciona con esa profesión. Acá tenemos a Pedro, ¿cierto? En persona, que en este caso ejerce o trabaja como médico, ¿ya? Y aquí tenemos a Teresa, que también es una médico. Y así sucesivamente, cada uno de estos elementos se está relacionando con cada una de estas profesiones. Gráficamente, ¿cómo se ve la relación? Entonces, las entidades, como ustedes lo pueden ver, se representan en estos rectángulos, ¿sí? Y las relaciones se representan en este rombo. Entonces, yo tengo estas dos entidades que están relacionadas por este rombo. Y algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que normalmente, según los autores mencionados, siempre la relación se trata de o se define con un verbo, ¿sí? En este caso, trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona puede trabajar con una profesión, ¿ya? Entonces, por eso ustedes definen cuáles. Ahorita vamos a ver más ejemplos de relaciones para que ustedes lo puedan comprender. Entonces, pero este gráficamente, ¿cómo se representa? Persona, la relación es trabajar y relaciona con profesiones. Entonces, ahora, si tomamos otro ejemplo, un estudiante, ¿cierto? Que sería nuestra entidad de estudiante y la entidad libros, dentro de un contexto de un colegio podríamos decir o podríamos ver entre que existe una relación que se llama prestar, ¿sí? Porque un estudiante puede prestar uno o varios libros y esos libros pueden ser prestados a un estudiante. Entonces, la entidad primero sería la entidad, sería estudiante, ¿cierto? Y la segunda entidad sería libros. ¿Y cuál es la relación? La relación, como ya les dije, se define con un verbo, en este caso sería prestar, porque un estudiante puede prestar un libro y un libro puede ser prestado a un estudiante. ¿Claro eso? Entonces, ahí estamos hablando de relaciones. Dentro de estas relaciones también se pueden dar algunos roles, pero ahorita lo van a entender por qué. ¿Por qué? Porque si tenemos una entidad que se llama trabajadores, ¿cierto? Y que esa entidad se relaciona con trabajar, resulta y acontece que de esos trabajadores uno puede ser jefe y otro puede ser empleado. Entonces, a estas particularidades, entonces se les asigna estos roles. Entonces, si ustedes van a una empresa, ¿verdad? Que una empresa, o digamos, nosotros podemos tener, ahorita más adelante lo vamos a sugerir, una entidad que se llame persona, ¿cierto? Y para nuestro caso, que ahorita voy a aclarar algo porque creo que hay una confusión ahí en los ejercicios. En nuestra guía de actividades se propone el caso práctico de Vida Sana, ¿verdad? Que es una institución de salud. Entonces, nosotros podemos tener una entidad general que se llame personas, pero dentro de personas podemos tener los administrativos, los médicos, las enfermeras, el personal asistencial, podemos tener los pacientes y podemos, no sé, los acompañantes, por decirlo así. Todos esos hacen parte
de personas, y personas sería una entidad. Ah, y entonces, ¿qué rol juegan los otros? Entonces, ahí donde nosotros tenemos esa relación que tiene unos roles, como en este caso. Bien, continuando con el tema de las relaciones y las entidades, existen unas relaciones que se llaman reflexivas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto se da cuando una entidad se relaciona consigo misma, ¿sí? Recuérdense que yo les decía, una relación se da entre dos entidades. Resulta que acontece que hay unos casos especiales donde esas relaciones también se puede relacionar con ella misma, y cuando pasa ese caso se llama relación reflexiva. ¿Cuándo pasa? Por ejemplo, cuando una persona, ¿verdad?, trabaja en una entidad y entonces esa persona se relaciona con personas. ¿Por qué? Porque una persona, en este caso, el director de una universidad, trabaja para esa universidad, ¿cierto? Pero resulta y acontece que existe una persona que también trabaja para ese director, que sería ¿quién? Los docentes de ese centro, ¿sí? Entonces, por eso hay una relación de esa misma entidad, porque una persona trabaja para otra persona. O sea, el empleado trabaja para su jefe y ambos son personas, ¿sí? Entonces, eso para explicar que ahí se está dando una relación reflexiva entre la misma entidad. Aquí otro ejemplo, del ejemplo persona, ¿cierto? Una persona puede ser hijo de otra persona. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una base de datos que están todas las personas, yo puedo decir, bueno, Mariano es hijo de Juan, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una relación entre esas dos personas. También, de pronto, otra base de datos por allá que maneje la relación reflexiva entre una persona, ¿cierto? Puede ser pareja de otra persona. O sea, en caso tal, de pronto, que sé yo, en una iglesia donde manejen una base de datos de personas, ustedes digan, Juan es la pareja de Juana, ¿cierto? Entonces ahí hay una relación entre esa misma entidad. Cuando eso se presenta, estamos hablando de relación reflexiva. ¿Qué otro tipo de relaciones se pueden dar? Se puede dar la relación binaria, ¿sí? Binaria, que esta se presenta cuando existe una relación únicamente entre dos entidades, Por ejemplo, si tenemos la relación entre persona y auto, una persona posee un auto. Entonces, como ya habíamos hablado, que siempre la relación se trata de definir con un verbo, entonces el verbo es poseer. Una persona posee un auto y un auto puede pertenecer a una persona. ¿Ya? Ahí hay una relación entre la entidad persona y la entidad auto, o sea, dos entidades, una relación. Cuando eso se presenta, se dice que es binario. ¿Cuánto más se puede dar? Cuando una persona, ¿cierto?, estudia un curso o un programa o una carrera, no sé. Entonces, persona estudia, ¿sí? Se da entre dos entidades, la relación. ¿Cuándo más se pueden presentar relaciones? Entonces, se pueden otros conceptos como la relación ternaria, que se presenta cuando una misma relación se articula con tres entidades. En este caso, tenemos la entidad periodista, artículo y periódico. Entonces, se puede decir que un periodista escribe un artículo y que ese artículo lo escribe para un periódico. Entonces, miren que tengo tres entidades y esas tres entidades están relacionadas por una misma relación que es escribir. ¿Ok? Entonces, aquí se aplica ese concepto. Profe, ¿y existen otras? Sí, pueden presentarse algunas relaciones, pero ya son muy escasos. De pronto que existan relaciones en áreas que se presenta cuando se dan una relación con entidades, o sea, 4 o 5 entidades. Pues, muy extraño que pase, pero bueno, si de pronto en su diseño de base de datos llega a pasar, se puede aplicar entonces las relaciones en áreas. Sin embargo, también existen ejemplos de relaciones dobles.
No, o no confundan dobles con binarias. Recuerden, dobles es que tengo dos entidades y en esas dos entidades se presentan dos posibles relaciones, ¿cierto? Se pueden presentar dos posibles relaciones. Escuchen bien algo. Siempre siempre entre dos entidades se define una relación, pero, escuchen bien, se pueden presentar relaciones dobles, o sea, que puede usar una o puede usar la otra. Todo depende del momento en que la vaya a utilizar. Eso sí tienen que tenerlo definido. Entonces, escuchen bien, se llaman así a dos relaciones distintas que sirven para relacionar las mismas relaciones. ¿Son muy complejas de manejar? Sí, porque uno tiene que diferenciar cuándo se utiliza una o cuándo se utiliza la otra. Miren los ejemplos que tenemos aquí. Un autor, ¿cierto? Va a escribir un libro, pero resulta que ese autor también puede ser revisor o puede ser evaluador de ese libro. Normalmente, para los que estamos en la academia, saben que cuando uno escribe un libro, ese libro tiene que ser evaluado por un par que verifica, valida y evalúa el libro para luego ese libro ser publicado. Entonces, yo, ¿cierto? Como autor también puedo ser evaluadores de libros de otros autores. Por eso se puede dar la doble relación, porque yo escribo un libro, pero yo como autor también puedo evaluar otro libro de otro autor. ¿Ya? Por ejemplo, el de empleado. El empleado puede ser asignado a un proyecto, ¿sí? Pero el empleado también puede ser supervisor de un proyecto. Entonces, ahí hay una doble relación. Y hay que tener mucho cuidado en las bases de datos cuando se presenten estos casos. Hasta ahí, vamos a ver cómo vamos por acá. Yo sé que están muy concentraditos. Juan Carlos, ¿me puedes decir cuál fue la diferencia entre las relaciones que hablamos? ¿Diferencias? Pues es que hay varias, ¿no? Porque pues, eh, como tú nos mostrabas, pues había unas que se relacionaban entre entidades, que era pues, según, pues yo para entenderlo lo veo más como la acción que realiza como una entidad sobre otra. Y pues también habían otras como las que tú mostras que eran las dobles, que pues podían ser dos acciones que podía realizar una entidad sobre otra. Eh, También las binarias que eran pues directas, pues no las tengo todas presentes, pero pues más o menos ahí voy entendiendo. Pero bueno, tenías claro todos estos conceptos sobre las relaciones? Digamos que todos los tipos, no señor, no los conocía todos. Perfecto, ok. Mm, vamos acá con Luisa. Luisa, ¿en qué momento se puede decir que estamos hablando de atributos? De atributos, en el momento en que, mm, digamos que una persona o sea, se diferencia de otra de acuerdo a puede ser la identificación, un teléfono, el nombre. Muy bien, Eso. gracias. Vale, perfecto. Entonces, veo que están ahí pendientes. Vamos a seguir. Hay otros conceptos que tenemos que tener claridad y son cuando una relación es transferible o intransferible, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros, por ejemplo, digamos, cuando se presenta uno, cuando se presenta el otro. Cuando en una relación entre dos entidades, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un agente, ¿verdad? Un agente que atiende muchos clientes, ¿sí? Pero que ese cliente solamente es atendido por ese agente. Resulta y acontece que al pasar del tiempo, ese agente pues ya no trabaja en el banco o en la empresa o en la organización y el cliente pues no puede quedar solo, ¿cierto? No puede quedar solo. Entonces le asignan otro agente. Entonces, cuando esto sucede,
cuando este caso se presenta, estamos hablando de que son relaciones que pueden ser transferibles. Ya el cliente no va a ser, por ejemplo, atendido por Mariano, sino que va a ser atendido por Juan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya Mariano no trabaja en esa organización. Entonces, si se presentan estos casos, estamos hablando de relaciones transferibles. A ver, ¿cuándo no es una relación transferible? Hombre, cuando sencillamente así pasa el tiempo, no se puede asignar o no se puede modificar ese tipo de relación. ¿Cuándo sucede? Por ejemplo, en el caso de mi número de identificación, ¿cierto? Mi número de identificación, así pasa el tiempo, jamás puede ser entregado a otra persona. O, por ejemplo, mi pasaporte, ¿cierto? Mi pasaporte, así pasa el tiempo, va a seguir siendo mi número de pasaporte permanentemente. Entonces, cuando esto sucede, estamos hablando de que son relaciones que no son transferibles o intransferibles. ¿Ya? Entonces, importante pues para que tengan claro cuándo una relación es transferible o cuándo no es transferible. Transferible cuando en el tiempo se puede modificar la relación, ¿sí? De un elemento, de un dato o de un elemento a otro. Intransferible, pues cuando no se puede modificar durante o así pasa el tiempo. Otro concepto que hay que tener muy claro es el de la cardinalidad, ¿sí? Recuerden que ya hablamos de relaciones, ahora vamos a hablar de la cardinalidad entre entidades. Entonces, la relación era esa asociación entre el conjunto de entidades y sus datos o sus elementos, ¿sí? Esa relación entre cada uno de ellos. Ahora la cardinalidad o la multiplicidad que indica la cantidad, escuchen bien, de elementos o instancias, que son los registros, ¿verdad? De un A o X, como ustedes lo quieran llamar, que se relaciona con la instancia de una entidad B y viceversa. Sí, recuerden que las relaciones se dan viceversa. Para esta definición existen tres tipos de cardinalidad. El primero, que yo creo que ustedes lo han escuchado, que se escucha mucho, de 1 a 1. ¿Sí? Estos chicos son según autores, según Peter Chen. De pronto, si ustedes buscan otro autor, van a encontrar que manejan 6 cardinalidades o 5. Eso depende del autor que ustedes consulten. Pero siempre las básicas, las generales, son estas tres. ¿Ya? Entonces, la primera sería la 1 a 1, que se define así como lo visualizan aquí, entre paréntesis 1, 2.1. Así lo definen algunos autores. Otros lo representan, ya ahorita les indico, así también como está aquí en el cuadrito, en el rombo, ¿cierto? Así, 1 a 1, o el tipo como lo tienen acá. Esto ya depende del autor que ustedes pues estén consultando. Entonces, ¿cuándo se da una relación 1 a 1? ¿Sí? Se da cuando un registro, recuerden que es un registro es el conjunto de datos que se obtendría en una fila dentro de una tabla de una base de datos. Eso es un registro. El conjunto de datos de una fila, ¿sí? Eso es un registro. Entonces, ¿cuándo se da la relación 1 a 1? Cuando un registro o elemento de la unidad de la entidad A se relaciona únicamente con un solo registro de la entidad B y viceversa. Entonces, cuando un elemento de la entidad A se relaciona únicamente con un elemento de la entidad B y viceversa, ahí se da una relación 1 a 1. Entonces, por ejemplo, a un profesor le asignan un cubículo. Digamos, estamos en el colegio, ¿verdad? A un profesor le asignan un cubículo o un escritorio, ¿cierto? Y a ese escritorio solamente se le asigna a un profesor. Entonces ya ahí tenemos relación 1 a 1 y viceversa. ¿Por qué? Porque a un profesor se le asigna solamente un escritorio y ese escritorio es asignado únicamente a un solo profesor. Entonces, si se lee de esa forma, tenemos una relación 1 a 1 y viceversa. ¿Ok?
Bien, ¿cuándo se da la relación entonces uno a muchos? Que es la segunda cardinalidad. Se presenta cuando un registro de la entidad B, o perdón, cuando un registro de la entidad A se relaciona con 0 o muchas veces con los elementos o registros de la entidad B, y cada registro, escuchen bien aquí, y cada registro de la entidad B se relaciona únicamente con un elemento o registro de la unidad A o entidad A, ¿sí? Miren el ejemplo, ¿cierto? Tenemos la entidad ciudad y la entidad país, ¿sí? Ciudad y país. ¿Qué pasa? Que se relacionan a través de pertenecer o la relación pertenecer. ¿Qué significa esto? Que un país, ¿cierto? O como lo podemos leer, una ciudad, ¿cierto? Una ciudad pertenece a un país, ¿cierto? Una ciudad pertenece a un país, pero un país puede tener muchas ciudades, ¿sí? En el caso de Colombia, ¿cierto? Pues el caso de Colombia tiene Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Montería, bueno, en fin, todas las ciudades que tiene Colombia, ¿cierto? Entonces, una ciudad pertenece a un país, pero un país puede tener muchas ciudades. Entonces, estamos hablando de que un elemento de una entidad, ¿cierto? Uno solo de una entidad, se relaciona en este caso con un elemento de la entidad B, pero los elementos de la entidad B se pueden relacionar con muchos elementos de la entidad A. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera y última cardinalidad es muchos a muchos, se representa de N a M. ¿Sí? Entonces, esta se da cuando un registro de la entidad A se relaciona con 0 o muchos registros de la entidad B, y un registro de la entidad B se relaciona con 0 o muchos registros de la entidad A. Entonces, aquí podemos decir que los estudiantes, la entidad estudiante y la entidad libros, ¿verdad? ¿Por qué? Son muchos estudiantes y son muchos libros. Entonces, un estudiante puede prestar muchos libros, pero un libro se le puede prestar a muchos estudiantes. Entonces ahí se nota una relación de muchos a muchos. Otros autores presentan otras cardinalidades como gráficamente para mostrarles que varían de acuerdo a los autores. Por ejemplo, lo pueden representar así. Miren la anterior, se representaban con los paréntesis 1, 2.1, 1, 2.m, entre paréntesis n, 2.m. ¿Sí? Y así se hacía la representación. Otros autores manejan las líneas de esta forma y le incluyen algunos otros, por ejemplo. Pero en fin, si ustedes se dan cuenta y analizan, vienen siendo lo mismo, solamente que según Peter Chen lo reduce y lo hace pues más fácil para el modelo conceptual. Pero es igual, 1 a 1 obligatorio, entonces se representa con esta gráfica, ¿cierto? Dos líneas en ambas extremidades, que esto quiere decir que un elemento, por ejemplo, de la entidad B se relaciona únicamente con un elemento de la entidad B y viceversa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un root puede pertenecer solo a una persona y una persona tiene solo un root. Ese sería obligatorio en ambas partes. Uno a muchos opcional, ¿cierto? Que cuando puede haber obligatoriamente una relación desde la entidad B con muchos o 0 elementos de la entidad, perdón, de la entidad A la entidad B, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice que una madre y sus hijos. ¿Por qué? Porque una madre, ¿cierto? Como todos sabemos, un hijo puede tener solamente una única madre, pero una madre puede tener un hijo o varios hijos. Entonces, aquí se aplica esta representación gráfica. Muchos a muchos, pues ya como le había mencionado, y la otra opcionalidad que es cuando es
1 a 1, pero es opcional, ¿sí? Que puede haber 0 registros en relación en una y 0 registros en relación en otra. Entonces, por ejemplo, un paciente puede ser asignado a un cuarto o a ningún cuarto. En un cuarto pueden haber 0 o un paciente. Entonces, algunos autores lo representan gráficamente de esta forma. Finalmente, entonces, vamos a hablar un poquito del modelo entidad-relación, para qué nos sirve y para qué utilizarlo, ¿verdad? Que es el modelo entidad-relación es el resultado de todo lo que es el modelo conceptual, ¿sí? Cuando ya ustedes terminan el modelo conceptual, que es todo lo que hemos visto, el producto final de eso es el modelo entidad-relación. Entonces, en este caso, según Peter Chen, sirve como un estándar para crear esquemas conceptuales de bases de datos, ¿sí? El modelo de entidad-relación es uno de los enfoques de modelización de datos que más se utiliza actualmente por simplicidad y legibilidad, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta qué aspectos importantes al momento de definir el modelo de entidad-relación, encontrar las entidades, o sea, el conjunto de entidades. Ya ustedes ahorita lo vamos a ver. Identificar los atributos de esas entidades, buscar los identificadores principales, especificar las relaciones, el grado y la cardinalidad. Y finalmente, mirar si hay entidades débiles o no. ¿Sí? Recuerden que en muchas ocasiones también tenemos que aplicar el tema de la herencia, como lo decíamos ahorita. Cuando usted tiene una entidad como persona, ¿cierto? Persona puede tener otras subentidades, como pueden ser médicos, enfermeras, pacientes. Son entidades que pueden heredar los atributos de la entidad principal persona, ¿cierto? Eso también se puede presentar y eso se llama herencia. Aquí les presento pues el modelo de tomado según la información consultada, algunos cómo se pueden presentar algunos, el modelo entidad-relación. Entonces, miren aquí alumnos, se representa la relación asistir, ¿cierto? A cursos. Entonces, la entidad alumno tiene sus atributos, ¿ya? La entidad curso tiene sus atributos, se representan con sus relaciones. Y aquí está de n de 1 a muchos y de 1 a muchos. Entonces, ambas se relacionan así. Este sería el modelo clásico. El modelo moderno, pues la forma es que ya no se hacen los atributos en circulitos, sino que se colocan en esta forma. Ese es el modelo moderno y el modelo clásico. Ya ustedes mirarán cuál de los dos modelos quieren utilizar. ¿Preguntas hasta aquí? Buenos días, Carlos tiene la mano levantada. Adelante, Carlos Saúl. Sí, tutor, lo que pasa es que pues el interés mío por conectarme a la web conferencia era resolver unas dudas que tengo para el desarrollo del primer trabajo. Y pues hasta el momento de pronto no nos ha dado un ejemplo, aunque sea llenando una sola entidad en la tabla que nos plantean en el trabajo. Entonces, mi duda es, por ejemplo, el identificador único es este que se define con el guión al piso y que se toma el atributo principal como la clave principal de la tabla. Sí, señor. Ese es el identificador que no se repite más en la tabla. Listo. En cuanto a las restricciones adicionales, nos habla de lista de valores. ¿Esto a qué se refiere? Ok, ya vamos para allá. Si quieres, pues, si quieres ahorita, porque esas preguntas ya vienen ahorita, vamos a realizar ya algo práctico. Ah, ok, listo. Bueno, ese viene ahora. Pero este que dice, bueno, tipo de datos, sí. Nombre de dominio, ¿a qué se refiere? Ah, perfecto. No, ya también viene, no te preocupes. Ah, ok, listo. Bueno, esperaré entonces. Muchas gracias, tutor. Ok, perfecto. Con relación a lo que hemos visto hasta ahora, ¿todo claro, Carlos? Sí, sí, prácticamente hemos visto un repaso de base de datos básico. Ok, perfecto, listo. Entonces vamos ahora sí a como a mirar rápidamente lo que tenemos que desarrollar en la actividad. Entonces, si al final sigues con las inquietudes, pues me las manifiestas, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora realmente qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? En el trabajo, ¿sí?
básicamente se les está proponiendo un caso que dice que en una institución de salud Vida Sana, ¿sí?, se requiere implementar un sistema de gestión de bases de datos y para eso vamos a utilizar Oracle, para mejorar la administración de sus operaciones y la atención de los pacientes. El sistema debe permitir el registro y la gestión de pacientes, médicos, citas, tratamientos y los demás procesos pertinentes. Entonces, además de eso, es importante identificar que en un paciente puede tener muchas citas, pero que una cita pertenece a solo un paciente y asimismo un médico puede tener muchas citas, pero una cita es atendida por un solo médico. Por otra parte, un paciente puede tener muchos medicamentos, pero un medicamento, ¿cierto?, puede ser prescrito a muchos pacientes. Pero un paciente es específico puede tener muchos medicamentos. Un paciente específico puede tener muchos medicamentos. Entonces, teniendo todo este contexto, primero lo que tenemos que identificar son las entidades, ¿cierto? Si ustedes visualizan aquí el ejercicio, pues ya el ejercicio nos muestra algunas entidades puntuales. A medida que ustedes vayan haciendo ya más adelante la aplicación, que eso lo vamos a hacer en la próxima fase, ya el diseño, todo lo que es la aplicación de las formas normales, pueden surgir otras entidades entre las que ya tenemos. Pero principalmente aquí encontramos una que se llama pacientes, médicos, citas, tratamientos, medicamentos. Bueno, y ahí podremos incluir otras porque, recuerden, además de los demás procesos pertinentes que podemos tener cuando yo llego a una entidad de salud, ¿qué más puedo hacer? No sé, el pago del copago, o sea, cómo voy o el ingreso, la admisión, todo eso tengo que tenerlo pendiente, ¿sí? Entonces, aquí básicamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 identificadas. El ejercicio le pide que puedan sacar mínimo 10 entidades, como mínimo, ¿cierto?, de este problema. Entonces, ya aquí el ejercicio les está dando 5 inicialmente, ¿ok? Entonces, ya tenemos 5. Ahora, yo les mencionaba ahorita, si yo tengo un paciente y tengo un médico, recuerden que esas tienen unas características similares. ¿Por qué? Porque el paciente es una persona, el médico es una persona. Entonces, yo podría tener aquí una entidad general que se llame persona, ¿sí? Y de ahí puedo sacar otras entidades que pueden heredar los atributos de persona. Por ejemplo, ahí tengo la entidad paciente, ¿sí?, que puede heredar los atributos de persona. Tengo la entidad médico que puede heredar los atributos de persona. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden ir creando y analizando la temática. En la tabla que dice atributos y relaciones, entonces, miren, yo aquí tengo la entidad que voy a definir, persona, ¿sí? Entonces, yo ya sé que voy a tener una entidad persona y esa entidad persona va a tener unos atributos. ¿Cuáles son los atributos? El ID de esa persona, los nombres, pues si quieren tener nombres, ¿sí? Si no, pues si yo quiero tener nombre, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, ya ustedes lo definen. Pero si ustedes lo dejan nombres solos o simplemente nombres y apellidos, vale, porque ustedes están haciendo el análisis. Recuerden que yo les decía, lo pueden definir así al detalle, no hay problema. Pero entonces, listo, digamos que tengo la identificación, el nombre, el segundo nombre, el primer apellido, segundo apellido, digamos la fecha de ingreso, la fecha de nacimiento, el estado civil, el salario, en caso tal de que sea un médico, correo, censo, teléfono. Sí, todos esos son los atributos que yo estoy definiendo para esa persona. Pueden ser más, pueden ser menos. Usted puede decir, bueno, no, quiero colocarle, qué sé yo, el email o bueno, ahí tenemos correo electrónico, lo que ustedes quieran colocarle, dirección, que no, bueno, en fin, todo lo que ustedes quieran colocarle ahí, todos los atributos que ustedes definan. Aquí van a decir de esta entidad persona, cuál de todos es el atributo principal. En este caso, pues yo defino que el ID, que puede ser su número de identificación. En caso tal, yo le coloqué aquí ID persona, pero ustedes pueden colocarle el número de identificación, vale, porque el número de identificación no se repite, ¿cierto? Entonces ese sería el ID principal. Ahora,
Me preguntaba Carlos, profe, ¿qué son los dominios? Los dominios son el conjunto de datos o valores que puede tomar ese atributo, ¿sí? Ese atributo. Entonces, si yo coloco aquí identificación, ¿cuál sería el dominio? El dominio son todos los posibles números de identificación que existen. En este caso, números de identificación en Colombia creo que son todos aquellos que van, no sé, desde el mínimo, creo que tienen como 5 caracteres hasta ya 10 caracteres. Entonces, el conjunto de datos o números que están dentro de ese rango sería el dominio de el ID de persona, ¿sí? Ahora, el dominio de nombre son todos los posibles nombres, ¿cierto? Es el dominio. ¿Cuáles son todos los posibles nombres que puede tener una persona? ¿Ya? Entonces, ese es el dominio. ¿Ya? El conjunto de datos que puede tener o que puede tener ese registro. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lógicamente que el dominio viene siendo los posibles nombres, más no, más no posibles números. Entonces, por eso se dice el dominio, ¿cuál es? Los posibles nombres que puede tomar esa persona. ¿Ya? Por ejemplo, Profe, en estado civil, ¿cuáles son los posibles dominios? Entonces, el dominio es el conjunto de estado civil en Colombia. Por ejemplo, si estamos hablando de Colombia, casado, soltero, divorciado, unión libre, ya. Sí, te cedo te cedo la palabra. ¿Quién? Carlos Armando, pero ese nombre de dominio siempre se representa así, con una letra, guión bajo y el nombre del atributo. Lo que pasa es que el atributo, si yo acá lo estoy representando, por ejemplo, si tú lo ves así, yo estoy representando el primer nombre, pero el dominio, ¿cuál es? Todos los posibles nombres, o sea, todos los nombres que puede tomar una persona, que sería en singular. El atributo es el singular y el dominio es el plural porque es el conjunto de nombres que se pueden tomar. Ah, ok, ya entendí. Es que no lo entendía muy bien a qué se refería el dominio. O sea que, ¿Sí? por ejemplo, si yo tengo un campo que yo necesito que empiece por números de más de 50, entonces ese sería el dominio. Programaría la base de datos con esa No, tú restricción, tendrías por que decirlo así. colocarle los posibles, exacto. ¿Cuál es el dominio? Los posibles valores, pues el conjunto de valores que puede tomar. Pero si tú necesitas que decir que tienen que ser mayores a 50, entonces ahorita vamos a llegar a lo que se llama restricciones adicionales, ¿oíste? O sea que el dominio allí, por ejemplo, en ese campo que yo estoy hablando, sería números positivos, ejemplo. Exacto, números positivos. Entonces, números positivos, eso porque ese sería el rango o el conjunto de datos que él puede tomar. Y ahí ya Es decir, aplicar la profe, restricción. Sí, adelante, escucho. para el ejemplo por ejemplo, de un atributo que se llame hospital, el nombre del dominio sería hospitales. Sí, hospitales porque es el conjunto de nombres de hospitales Ok, que puede tomar ese atributo. listo, claro, clara la información. Gracias, profe. Muy bien. Listo, entonces continuamos. Ya está claro el dominio. Ahora seguimos con el tipo de datos que puede ser texto, numérico, fecha. Ya, si ustedes aquí, si quieren colocar toda la palabra completa, la colocan. Si no, pues ya sé que con N significa número, texto significa, bueno, la T texto y la F, pues fecha. ¿Sí? ¿Qué es importante aquí? Bueno, que ustedes tengan claridad. Si siempre defina el ID, normalmente si es un ID nunca puede ser un texto, porque para poderlo validar, normalmente se utiliza un numérico. Entonces, se recomienda siempre que un ID siempre sea numérico, ¿ya? Los nombres, pues lógicamente que el nombre es una cadena de caracteres, pues eso es texto. El segundo nombre es una cadena de caracteres, eso es texto. Primer apellido, cadena de caracteres, eso es texto. Segundo apellido, una cadena de caracteres, eso es texto.
La fecha de ingreso o la fecha de nacimiento, pues si me están hablando de fecha, ya yo sé que es un data time, eso es fecha, bueno, ya lo defino como una F. ¿Sí? Ahora, el tamaño es digamos que puede decir qué tan grande puede llegar a ser ese atributo en esa entidad. Por ejemplo, yo sé que actualmente en Colombia el número de cédula más grande tiene 10 dígitos. Entonces yo puedo decir, bueno, la longitud mayor es de 10, ¿cierto? Usted me dirá, profe, pero como están haciendo tanta gente, ¿no será que ese número llegará a 11? Bueno, pónganle 11, uno nunca sabe, ¿cierto? Porque ya ahí se está haciendo el análisis de poblacional, ¿cierto? Ahora, usted mira, yo no conozco en Colombia un nombre que tenga más de 20 letras. Pues yo no lo conozco. Entonces, yo analizando mi base de datos digo, bueno, el tamaño máximo que puede llegar a tener un nombre, o sea, un primer nombre, es de 20 letras, ¿sí? O 20 caracteres. Entonces, yo digo, bueno, el tamaño es de tanto, ¿ok? El estado civil, si yo lo pongo masculino o femenino, entonces puedo decir que es M o F. Entonces, podría decir yo que es un char de 1. O, pues yo digo, no, voy a tener que simplemente van a existir dos valores, ¿cierto? Ahí lo puedo definir. Pero siempre es el tamaño que va a ocupar ese campo en la base de datos, el tamaño. ¿Sí? ¿Qué tanto puede llegar a crecer? ¿Cuántos registros puede llegar a tener? ¿Sí? Ahora, eso hablando del tamaño, tamaño del registro, o sea, qué tan grande puede llegar a ser ese registro en la base de datos. Si es una cédula, ¿qué tantos números de caracteres puede tener esa cédula? Si es un nombre, ¿cuántas letras puede llegar a tener ese nombre? ¿O cuántos caracteres puede llegar a tener ese nombre? Entonces ustedes lo van definiendo ahí, ¿sí? Ahora, acuérdense que yo les dije si es obligatorio o no, o sea, que si puede tener registro o no puede tener registro. Por ejemplo, el ID es obligatorio, o sea, no hay una entidad que no vaya a tener un ID, o sea, que ese ID vaya a estar vacío. Nunca en un registro puede estar vacío el ID. ¿Por qué? Porque es el campo que nunca se repite y el que identifica a esa línea o a esa dupla. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser obligatorio que en el campo o en el atributo ID exista un valor. Siempre es obligatorio. Ahora, que yo les mencioné ahorita, hay personas que no pueden tener segundo nombre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese campo no es obligatorio. ¿Por qué? Porque no todas las personas en Colombia tienen segundo nombre. ¿Ya? Pero ¿qué sí es obligatorio? Que todas las personas en Colombia al menos tengan el primer nombre. Eso sí es obligatorio. Que al menos tengan un apellido. ¿Sí? Pero hay personas que ya yo he visto que hay personas que no tienen dos apellidos. Son casos extraños, pero las hay. Entonces, yo no podría colocar en mi base de datos obligatorio el segundo apellido. ¿Por qué? Porque si se me llega a presentar un caso o un registro de una persona que no tenga segundo apellido, la base de datos no me va a permitir ingresarla porque me está pidiendo un dato obligatorio como segundo apellido. ¿Sí? Entonces uno tiene que evaluar todo eso. Pregunta. ¿La fecha de ingreso a una empresa o a un hospital es obligatorio o no? Sí Sí, creo que claro. sea obligatorio. No todas las personas podrían tener fecha de ingreso, porque si de pronto es el, qué sé yo, o puede ser un supervisor o ¿cómo se llama eso? Una persona que llegue a hacer una auditoría. Entonces, podríamos decir que ese campo no sería obligatorio, ¿verdad? Fechas de ingreso. Ahora, pero usted me dirá, pero si es un médico sí, porque un médico inicia a trabajar en una fecha, ¿cierto? Y debe tener mínimo una fecha de ingreso. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta cómo analizamos nuestra base de datos. ¿Ya? Ahora, ¿es obligatorio que todos tengan una fecha de nacimiento? Sí, claro. Bueno, una fecha de nacimiento sí. Estado civil, Puede ser opcional. ¿por qué?
sea, toda persona Porque en si, Colombia o en digámoslo el así, no mundo es debe tener un importante estado para la base civil. de datos, o sea, si no es importante para la base de datos, analizar o tener en cuenta ese atributo, pues no le veo el caso de que sea obligatorio. Sí, tiene que ser Perfecto, obligatorio entonces, si porque es, cualquier persona en Colombia tiene un estado civil, ¿no? Por lo menos en el mundo. sí, en el mundo, muy bien. Si lo miramos así, perfecto, pero si dice, es que no, para mi base de datos ese dato es irrelevante, entonces ¿para qué lo almacenan? Bueno, en ese Pero caso, si va a sería- estar en la base de datos, si va a estar en la base de datos, quiere decir que es importante y toda persona debe tener un estado civil. ¿Sí? Sí, señor, de acuerdo. Bueno, ok. Bien. Recuerden que el tamaño, yo coloqué 2 aquí porque en algunos casos, ¿cierto? Tenemos la C de casado, la S de soltero, pero hay algunos que son separados, entonces ya tienen la SE. Por eso, 2. Pero si ustedes me dicen, no, yo quiero colocar el nombre completo, casado, soltero, entonces tienen que mirar cuál es el tamaño del más grande y lo definen aquí. ¿Sí? Bien, chicos, ahora vamos con la cardinalidad. Recuerden, colocarle ese atributo si si está muchas veces o solamente una vez. ¿Ya? Ya eso ya lo explicamos. Entonces, por ejemplo, recuérdense que yo les decía, el correo, ¿cierto? ¿Cuántos correos puede tener una persona? muchos, ¿Cuántos teléfonos puede tener mucha persona? también muchos. Ok, entonces estos son, acuérdense que yo les decía que hay atributos que son dobles o que son compuestos. Aquí estamos viendo esos atributos que pueden tener más de un valor. Entonces, cuando estos atributos tienen más de un valor, entonces se puede decir que tiene muchos valores. ¿Sí? Ahora vienen las restricciones especiales o adicionales. Cuando tenemos restricciones de lista de valor, por ejemplo, si ya yo conozco cuáles son, en este caso, los estados civiles, yo en mi base de datos puedo definir la lista de valores que solamente se pueden tomar, ¿sí? Entonces ya yo sé que en esa lista de valores, ¿cuáles son los que existen? Casado, soltero, unión libre, viudo, separado, ¿sí? Entonces esa es mi lista de restricciones por valor, porque ya tienen los valores definidos. Pero yo también sé que existen sexos masculinos, femeninos y ahora el no definido. Entonces, listo, ya yo sé que esas son mis 3 valores que pueden tomar ese atributo, ¿ya? Entonces, ahí estoy definiendo, estoy haciendo unas restricciones adicionales específicas por lista de valor. Pero también las puedo hacer por rango de valores. En este caso, yo puedo decir que una persona o un médico de la institución X se puede ganar mínimo 3 millones, máximo 10 millones. O que el salario de los empleados de tal empresa están dentro de 1.500.000 a 5 millones. Entonces, estoy definiendo una restricción por rango de valor. ¿Ya? Yo podría decir, por ejemplo, no, que no sé, rango de edades, podrían definir también rango de edades para algunos aspectos. Por ejemplo, mayores de edad va desde los 18 hasta tal fecha. Entonces, ahí yo estoy diciendo o estoy colocando unos rangos de valores. Ahora, también existen restricciones de control. ¿Cuáles son estas? Una persona que ingrese a trabajar, ¿cierto? La fecha de nacimiento no puede ser mayor, perdón, si no puede ser mayor o igual a la fecha de ingreso, ¿sí? Siempre la fecha de ingreso a una empresa debe ser menor a la fecha de nacimiento. Perdón, debe ser mayor, ¿sí? Porque debe ser mayor a la fecha de nacimiento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que usted entró a trabajar en el 2020 y usted nació en el 2021? Entonces, hay que colocar controles en nuestras bases de datos. ¿Sí? Ahora, otra de controles. En Colombia solamente pueden votar los mayores de 18 años. Entonces, bueno, yo coloco
una restricción de control donde diga que solamente los mayores de 18 años pueden votar, ¿sí? Entonces, mayores de 18. Esas son restricciones de control. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, lo otro que hay que hacer es que esto es más sencillo ya. Si ya yo identifiqué acá, esto lo hicimos con una sola relación, pero ustedes tienen 10, ¿cierto? Lo que se les pide que identifiquen 10. Esas 10 deben de hacerle esto mismo, ¿sí? Eso mismo. Entonces, aquí en la matriz lo que buscamos es que usted diga, aquí va a colocar las 10 que usted identificó y acá las mismas 10 en el mismo orden, ¿sí? Y aquí va a colocar todas las posibles relaciones en la parte superior. En la parte superior, porque en la parte de acá lo estaría repitiendo, en la parte superior nada más. Entonces, si ustedes pueden ver, empleado se relaciona con empleado, pues sí, porque ya habíamos visto que pueden haber algunas relaciones reflexivas. Un empleado puede trabajar para otro empleado. O sea, digamos, un obrero trabaja para un supervisor o para un gerente. Entonces, hay una relación entre esa misma relación. Se puede presentar, ¿listo? Digamos, un empleado para un área o departamento. Entonces, un empleado está asociado a un departamento o a un área o no sé cómo le llaman de pronto en otras empresas, unidad, qué sé yo. Entonces, ¿puede haber una relación entre ellos? Sí. Entre empleado y cargo, también puede haber una relación entre empleado y cargo. Ahora, entre empleado y ciudad. Y puede que sí, puede que no. Por ejemplo, puede que un empleado vive en una ciudad, pues si ustedes quieren hacer esa relación, la hacen. Entonces sería un R5, un R4 aquí. Bien. O acá, por ejemplo, un empleado tiene correo, un R5 y así sucesivamente todas las relaciones de este empleado con las demás entidades. El cargo, por ejemplo, si un cargo aquí podría ser cargo, acá viene aquí, si un cargo pertenece a una ciudad, no, un cargo a un correo tampoco, un cargo a un teléfono. Puede que sí, dependiendo del cargo, tenga un teléfono asignado. Puede que sí, puede que no. Entonces ya ustedes van definiendo ahí. Lo importante es que ustedes puedan identificar todas las posibles relaciones que se den dentro de las diferentes entidades. ¿Ya? Van a colocar, solamente van aquí a identificar el número de la relación. Por ejemplo, esta es la R1, la R2, la R3, la R4, la R5, la R6. ¿Ya? Aquí esta tabla solamente van a identificar el número de relaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Aquí es donde viene el análisis que ustedes deben de hacer. Y yo tengo la entidad, la R1, ¿verdad? Que tengo que mirarla en las dos direcciones. Ojo, dos direcciones. De la entidad de empleado, que es la primera relación, ¿cierto? A empleado porque esta misma se repite. ¿Sí? Porque acuérdense que estamos mirando la primera relación que es esta. R1 con empleado, que es la R1. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué pasa? Esto es un ejemplo. Ustedes mirarán allá si eso se presenta. Si no se presenta, no pasa. Entonces, aquí tengo. O vamos a hacerla con la R2 para no confundirlo, sino para que quede más claro. Con la R2 para que no confundir. Tengo la entidad empleado, ¿cierto? Y la entidad departamento. Entonces, ¿cuál es el rol de esa entidad? Trabajar. Un empleado trabaja para un departamento. ¿Sí? Y un departamento, miren, acá tengo la misma relación, pero vista desde la otra entidad primero. Entonces, ambas tengo que verlas viceversa, o sea, de una relación de una entidad a otra y digamos, de la entidad A a la entidad B y luego de la entidad B a la entidad A. ¿Sí? Recuerden que yo les decía, la relación es viceversa. Entonces, primero la analizo aquí. Un empleado, ¿cierto? Trabaja para un departamento o una unidad o un área, no sé. Eso sería el rol de las entidades, o sea, de la relación, el rol de la relación. Bien, entonces tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Para qué? Para ver la opcionalidad y luego ver la cardinalidad. Entonces, para yo saber si es opcional sí o no, yo tengo que preguntarme, ¿un empleado está obligado a trabajar en un departamento? Pues si la empresa está organizada por áreas y yo soy un empleado, en mi caso,
yo pertenezco a una unidad. Entonces, todos los docentes de la universidad pertenecen a una unidad. Entonces, sí estamos vinculados, entonces, sí es obligatorio que que todo empleado está obligado a trabajar en un departamento. Entonces, sí es obligación de trabajar en un departamento. Listo. Ahora, para determinar la cardinalidad, entonces yo tengo que decir, un empleado, ¿en cuántos departamentos trabaja? Y yo puedo trabajar al mismo tiempo en uno, en dos o en tres, ¿en cuánto puedo? En este momento, si estoy vinculado, solamente puedo trabajar a un departamento, ¿sí? O en este caso, a una unidad. Entonces, aquí estoy diciendo que a uno. La cardinalidad. Acuérdense los conceptos que habíamos hablado ya, cardinalidad. Listo. ¿Esta relación es transferible, sí o no? Pues sí, porque yo puedo estar vinculado ahorita a la Escuela de Ciencias Básicas, pero de pronto mañana me vinculan a otra escuela. O ahorita mismo estoy en el CECAT de Sagún y yo puedo estar vinculado mañana en otro CECAT. Eso se puede dar. Entonces, quiere decir que esa relación, si es transferible, se puede ver durante el tiempo, se puede transferir. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿cómo definimos el grado? Que podemos decir que esta relación entre empleado y departamento es ¿de qué? De uno a muchos. ¿Por qué? Porque un empleado, ¿cierto?, puede estar en un departamento, pero un departamento puede tener ¿qué? Muchos empleados. Entonces, ya estoy definiendo el grado de la relación. ¿Qué más tenemos aquí? Ayuda a identificar entidades participantes. Digamos que las dos entidades participantes se identifican plenamente. Sí, claro, porque las dos están identificadas, o ustedes las identificaron en la parte inicial de su análisis. Si tienen algunas observaciones o restricciones de sus atributos, las pueden colocar aquí. Si no las tienen o no lo identifican, pues simplemente colocan ahí, no aplica, pero no dejen el campo vacío, siempre diligencien ahí la observación. Listo, aquí miramos la relación en vista de empleado a departamento. Ahora voy a ver la viceversa, de departamento a empleado, ¿verdad? Entonces, un departamento ocupa a empleados o ocupa a varios empleados, pero en este caso un departamento ocupa a un empleado. Entonces, quiero saber si para definir la opcionalidad, yo digo, ¿un departamento está obligado a ocupar empleados? Pues no, porque un departamento puede decir, no, no necesitamos tener empleados. Puede que sí. Existe una unidad sin empleados por el momento, ¿ya? O si usted dice, no señor, mínimo debe de ocupar un empleado, entonces, bueno, entonces es obligatorio. Pero no necesariamente un departamento necesita ocupar a un empleado. Entonces, ¿cómo no? Yo digo que no. Ahora, digamos, la cardinalidad, entonces yo me pregunto, ¿un departamento a cuántos empleados puede ocupar? Pues, si una unidad puede ocupar a uno o a muchos empleados, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la cardinalidad es muchos. Ahora, ¿es transferible? Pues sí, porque se pueden transferir esa relación. Y finalmente, entonces, si ya tengo estos dos aquí, esta cardinalidad, acuérdense que este es el grado que tengo acá, esta de 1 a muchos, que es el mismo lo puedo representar de 1 a m o 1, 2 puntos m. ¿De dónde lo saqué? Este grado lo saqué de aquí. Miren que aquí, este cardinalidad 1, este cardinalidad de muchos, entonces este me dice que es de 1 a muchos. Y finalmente, así pues les propongo que hagan su diagrama entidad-relación. Pues aquí tenemos la relación, digamos, la entidad profesor, la entidad módulo, la entidad alumno. Entonces, aquí tengo la relación que imparte o impartir, como ustedes, siguiendo pues la normatividad, sería impartir para que quede el verbo aquí matricular, ¿cierto? Entonces, y aquí quedaría, pues, digamos, sus atributos, sus relaciones, ¿ya? Y su modelo entidad-relación.
¿Preguntas? Profe, ahí en ese modelo de la entidad-relación se puede hacer el modelo moderno. Sí, claro, puede ser moderno. No confundan el modelo entidad-relación con el modelo relacional. El modelo relacional es el resultado de la fase de diseño. Aquí estamos entregando el modelo conceptual o modelo entidad-relación, ¿sí? ¿Qué más preguntas tenemos? Diego Alexander, ¿cómo estás? Creo que llegaste después. Sí, señor, estoy aquí atendiendo a todo lo que nos indica sobre el trabajo laboral ¿De dónde te comunicas, Diego? de Bogotá. A Bogotá. Bueno, chicos, no sé si de pronto tienen alguna pregunta o si no, pues me gustaría conocer sus observaciones, qué tal les pareció la web, si tienen de pronto alguna recomendación, que con mucho gusto la recibo. No, señor, de este lado no. Yo creo que las preguntas se van surgiendo es al momento de realizar la actividad y no sé si si este medio de comunicación es el que podamos contactarlo a usted por Websteam, porque sé que la universidad tiene algunos medios como bloqueados. No sé. Sí. Diego, pues ya yo les mandé, no sé si en el correo institucional, por el correo del curso les mandé el enlace de Team. Después se los voy a publicar ahorita también en cada uno de los foros para que se conecten. O sea, manden la invitación a través de Team. Voy a estar siempre ahí muy pendiente de las dudas e inquietudes que tengan. Escríbanme que apenas yo vea el mensaje les estoy respondiendo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Luis Felipe, no sé si tienes alguna inquietud, Luis Felipe. Bueno, entonces chicos, fue un placer. Espero que Tutor, qué pena. ¿sí? ¿Qué software recomienda usted para hacer el tema del diagrama? ¿El de UML o...? El de entidad relación. Sí, Pues el de entidad relación, realmente cualquier aplicación. Por ahora no te voy a pedir ninguna aplicación. Si lo quieres hacer a mano o en PowerPoint, en Word, donde tú lo quieras hacer. ok. Listo, vale, muchas Profe, gracias. en la actividad del punto 6 dice que hacer uso del anexo 1, ¿cuál es ese? El anexo 1 está en ¿cómo se llama? En donde descargan la guía de actividades. Chicos, mire, creo que algunos, no sé si algunos descargaron, al parecer cuando tuvieron, porque ustedes saben que uno monta el curso, pero los TEN no son los que cogen los documentos y al parecer quedó un documento desactualizado. Yo ya lo modifiqué. Recuerden que el caso es de vida sana. Algunos están haciendo, o vi que alguien me hizo la observación de que en el anexo quedó uno de una institución educativa. Ese fue el del año pasado, ya eso se actualizó. ¿Sí? Entonces, para que por favor tengan en cuenta el de la guía de actividades. Aquí es de bases de datos avanzada. Van a encontrar, ya les muestro aquí, si ustedes entran acá en el entorno de aprendizaje, aquí donde dice guía de actividades, aquí está el anexo que deben de utilizar y la guía de actividades. Entonces, utilicen este anexo, descárguenlo, ¿sí? Aquí ya yo les compartí ya fase 1, análisis, ya está para que simplemente utilicen el formato como está aquí, diligencienlo todo, porque este es el que voy a revisar. Aquí están las tablitas ya predefinidas, ¿cierto? Ya aquí actualicé, porque aquí tenían razón, aquí había otro texto, ya lo actualicé. Aquí ya están las tablas que ustedes deben de diligenciar, simplemente para que hagan uso. Este lo borran y llenan el de ustedes, ¿sí? Este es el anexo, pues, que espero que entreguen.
Bueno, chicos, si no es más, fue un Listo, placer. profe, gracias. Entonces, a ustedes por Muchas asistir, muy gracias. amables. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, profe. Gracias.